Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un tema que de verdad me ha dejado impactado. Un bombazo que explotó el 2 de septiembre de 2025 y que, sinceramente, nadie vio venir. Y ya sé, muchos de ustedes seguramente están ansiosos por saber de qué se trata, así que no los haré esperar más. Hoy vamos a sumergirnos en la noticia que sacudió a todos, la impactante noticia de Halil y Esla. Sí, lo escucharon bien. Halil y Esla. Dos nombres que en aquel momento eran sinónimo de bueno, de muchas cosas. Dependiendo de la perspectiva, de amor, de escándalo, de misterio. Pero lo que es seguro es que su historia nos mantuvo a todos pegados a nuestros dispositivos, a la radio, a cualquier fuente de información que pudiéramos encontrar. ¿Y por qué? Pues porque lo que sucedió fue inesperado. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o si disfrutan de este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo nuevo, y estarán al día con todas las noticias y análisis que les traigo. Y créanme, este canal está lleno de sorpresas. Así que ya lo saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos con lo bueno. El 2 de septiembre de 2025, el mundo se despertó con una noticia que corrió como la pólvora: Halil y Esla habían sorprendido a todos. La noticia fue un shock, un terremoto mediático, y la pregunta en boca de todos era: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que una pareja, que aparentemente lo tenía todo, de repente se convirtiera en el centro de un escándalo que nadie esperaba? Para entender la magnitud de este evento, primero, debemos recordar un poco la historia de Halil y Esla. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Halil, un empresario exitoso con una imagen impecable y una trayectoria intachable. Esla, una reconocida actriz, con una belleza deslumbrante y una carrera en ascenso. Eran el ejemplo de la pareja ideal: glamour, éxito, amor, o eso era lo que proyectaban al mundo. Su relación desde el principio fue seguida muy de cerca por los medios de comunicación y por sus fans. Cada paso que daban, cada evento al que asistían, cada declaración que hacían, era noticia. Era un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para mantener al público enganchado. Bodas espectaculares, viajes exóticos, declaraciones de amor. Todo era perfecto. Pero como suele decirse, nada es lo que parece. Y es que detrás de esa imagen perfecta, se escondían secretos, tensiones y, como se reveló más tarde, una realidad muy diferente a la que se mostraba. El 2 de septiembre de 2025 todo saltó por los aires. Los detalles de lo sucedido fueron inicialmente escasos, filtraciones a cuentagotas que alimentaban la curiosidad y la especulación. Los rumores comenzaron a circular rápidamente: infidelidades, problemas económicos, peleas acaloradas. Todo era posible. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de ambos y los no tanto debatían, analizaban y, sobre todo, especulaban. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Portadas, programas de televisión, debates interminables. Todo giraba en torno a Halil y Esla. La noticia no solo era impactante por lo sucedido, sino también por la forma en que se reveló al mundo. Un comunicado oficial, fotos filtradas, declaraciones contradictorias. Todo sumaba a la confusión y al morbo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Esa es la pregunta del millón. Y aunque no tengo todas las respuestas, sí he investigado, recopilado información, y les puedo dar una idea general de lo que se sabe hasta ahora. Para entender mejor la situación, profundicemos en los elementos clave que desencadenaron este drama. Asterisco el comienzo del fin, rumores y señales premonitorias ***. A pesar de la imagen pública de felicidad, comenzaron a surgir señales sutiles que, retrospectivamente, revelaron grietas en la fachada. Rumores de distanciamiento, menos apariciones públicas juntos y, sobre todo, un cambio en las publicaciones en redes sociales. Antes las muestras de afecto eran constantes, ahora, la frecuencia disminuyó drásticamente y las fotos juntos se volvieron escasas. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier indicio de crisis, comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento. Sin embargo, cada vez que surgía una noticia, la pareja salía a desmentir los rumores,
publicando fotos juntos, asistiendo a eventos y mostrándose más enamorados que nunca. Esta estrategia, aunque efectiva por un tiempo, solo sirvió para aumentar el morbo y la expectación. *** La bomba, el anuncio oficial y la reacción pública ***. El 2 de septiembre de 2025, el comunicado oficial llegó como una bomba. El anuncio de su separación, emitido a través de sus representantes, fue breve y ambiguo. No se mencionaban los motivos específicos, solo se hablaba de diferentes irreconciliables y de la decisión de tomar caminos separados de mutuo acuerdo. Sin embargo, la ambigüedad del comunicado solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. La reacción del público fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y debates. Los fans, divididos entre la tristeza y la curiosidad, inundaron las cuentas de Halil y Esla con mensajes de apoyo, preguntas y críticas. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de cualquier información, entrevistando a amigos, familiares y conocidos de la pareja. ***. Las primeras filtraciones, rumores de infidelidad y problemas financieros ***. A medida que pasaban los días, comenzaron a filtrarse los primeros detalles sobre lo sucedido. Los rumores de infidelidad cobraron fuerza, especialmente en relación con Halil. Se mencionaron nombres de otras mujeres, fotos y mensajes supuestamente comprometedores. Al mismo tiempo se especuló sobre problemas financieros que habrían afectado la estabilidad de la pareja. Estas filtraciones, aunque no confirmadas, alimentaron el morbo y la curiosidad. Los fans, los medios y el público en general, querían saber la verdad, pero la información era fragmentada y contradictoria. La incertidumbre y la especulación se convirtieron en la norma, y la historia de Halil y Esla se transformó en un culebrón mediático. ***. La batalla legal, divorcios, acuerdos prenupciales y disputas por bienes ***. Después del anuncio de la separación, la batalla legal fue inevitable. El divorcio, los acuerdos prenupciales y las disputas por bienes se convirtieron en el centro de atención. Los abogados de ambas partes se enfrentaron en los tribunales, y los detalles del proceso se filtraron a los medios de comunicación. Los bienes de la pareja, incluyendo propiedades, negocios y cuentas bancarias, fueron objeto de controversia. Los acuerdos prenupciales, redactados en secreto antes de la boda, revelaron detalles sobre la división de los bienes en caso de separación. La batalla legal se convirtió en un reflejo de la complejidad y la dificultad de separar los bienes y las vidas de dos personas que alguna vez se amaron. ***. El papel de los medios de comunicación, sensacionalismo y especulación ***. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la cobertura de la historia de Halil y Esla. Los titulares sensacionalistas, los programas de televisión con debates interminables y las entrevistas a expertos y conocidos de la pareja se convirtieron en la norma. La cobertura mediática, en algunos casos, fue poco ética y sensacionalista. Los medios se enfocaron en los detalles más escandalosos, alimentando la especulación y el morbo. La verdad, en muchos casos, se perdió entre tanto ruido y especulación. ***. La verdad a medias, lo que se supo después ***. Después de meses de especulación y rumores, la verdad, o al menos una parte de ella, comenzó a salir a la luz. Las declaraciones de amigos cercanos, las filtraciones de documentos legales y las propias declaraciones de Halil y Esla, revelaron algunos detalles sobre lo sucedido. Se confirmó que Halil había sido infiel, aunque las versiones sobre el número y la naturaleza de las infidelidades eran contradictorias. Se reveló que los problemas financieros de Halil habían generado tensiones en la pareja. Y se supo que las diferencias en cuanto a sus proyectos personales también habían influido en la ruptura. Sin embargo, la verdad completa, la historia real de lo sucedido, nunca fue revelada por completo. La privacidad, la imagen pública y los intereses personales de ambas partes impidieron que la verdad saliera a la luz en su totalidad. ***. El impacto en la sociedad, reflexiones y lecciones ***. La historia de Halil y Esla tuvo un impacto significativo en la sociedad. Nos hizo reflexionar sobre la fragilidad del amor, la presión de la fama y la importancia de la verdad y la transparencia en las relaciones. Nos recordó que detrás de cada historia de éxito y glamour, pueden esconderse secretos y conflictos que nadie imagina. Nos enseñó que no debemos juzgar a las personas por lo que vemos, sino por lo que realmente son. Nos dejó una lección importante, que el amor, como todo en la vida, es imperfecto,
y que las relaciones están llenas de desafíos. Y sobre todo que la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que se intente ocultarla. Conclusión, el legado de Alil y Esla La historia de Alil y Esla, aunque trágica y dolorosa, dejó un legado importante. Nos recordó que incluso en las relaciones más glamurosas y exitosas, pueden existir secretos, tensiones y conflictos que nadie imagina. Nos enseñó la importancia de la comunicación, la confianza y la transparencia en las relaciones. Y sobre todo nos hizo reflexionar sobre la fragilidad del amor y la necesidad de proteger y cuidar nuestras relaciones. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de que, detrás de cada imagen perfecta, puede esconderse una realidad mucho más compleja y oscura. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Como siempre, sus comentarios y opiniones son valiosos. ¿Qué lecciones sacaron ustedes de esta historia? ¿Qué opinan sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en estos casos? Los espero en la sección de comentarios. Hasta la próxima.